Hola, buen día. Soy Luis Miguel Durán Morales, estudiante de la UNAD, y hoy quiero tocar un tema muy importante. Hoy vamos a hacer un análisis de la ciencia política en Colombia. Y debemos empezar con mencionando uno de los principales exponentes y los enfoques que han aportado al estudio del conflicto, como lo son Francisco Leal Huitrago, quien es considerado uno de los padres fundadores de la disciplina en Colombia. Su aporte principal fue el análisis del clientelismo y la precariedad del Estado, argumentando que la debilidad institucional es un factor determinante en la persistencia del conflicto armado y la violencia política. También podemos decir que Malcolm Díaz, aunque de origen británico, su influencia es muy importante y muy fundamental en la academia colombiana, pues aportó una visión crítica que cuestionó las explicaciones simplistas de la violencia, enfocándose en la historia política y la naturaleza de las guerras civiles del siglo XIX, como antecedentes directos de la inestabilidad del siglo XX. Fernando González, investigador clave del CINEP, su aporte se centra en la relación entre la formación del Estado y la periferia. Plantea que el conflicto no es solo una lucha contra el Estado, sino un reflejo de cómo éste se ha construido de manera fragmentada en las regiones. También tenemos las teorías de la dependencia, mencionados por Barrientos del Monte, autores como Faleto y Cardoso, aunque regionales, pero influyeron en la academia colombiana al explicar que el conflicto y el subdesarrollo como resultados de las tensiones entre las élites locales y el sistema capitalista global. También tenemos las nuevas generaciones pues enfocadas del siglo XXI, exponentes actuales como los citados por Betancourt y Romero. Han aportado marcos epistemológicos que integran pluralidad metodológica para estudiar el conflicto desde la construcción de paz, el análisis de datos digitales y la crítica a los sesgos eurocéntricos. Esto en resumen, pues los aportes se han movido desde la descripción histórica y jurídica hacia análisis complejos que vinculan la debilidad del Estado, las economías ilegales y la necesidad de una justicia cognitiva para entender la realidad social colombiana. Bueno, este análisis a la ciencia política colombiana, pues empezamos con una pequeña introducción que es que la ciencia política en Colombia es la disciplina dedicada al estudio sistemático del poder, las instituciones públicas y el compartimiento político, buscando comprender cómo se organizan las sociedades y cómo se gestionan sus conflictos. Empezamos con responder porque pues todo tiene un principio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la ciencia política colombiana? Es una ciencia social autónoma que analiza las relaciones de autoridad, el funcionamiento del Estado, las políticas públicas y los procesos electorales en el contexto colombiano. Se han especializado profundamente en entender la democracia, la violencia y la construcción de paz. Pero, ¿cómo nace? Su origen formal se sitúa a mediados del siglo XX, especialmente en los años 60, cuando comenzó a desprenderse el derecho constitucional y la filosofía política. Su hito fundamental fue la creación del primer departamento de ciencia política en la Universidad de los Andes en el año de 1968, impulsado por la necesidad de analizar la realidad nacional con métodos empíricos y científicos en lugar de interpretaciones puramente jurídicos. ¿Y cómo ha crecido? Su evolución ha sido constante y se divide en tres etapas muy claves y muy importantes sobre esta ciencia o esta disciplina. Institucionalización. Entre los años 70 y 80 se expandió a universidades públicas y privadas, consolidando centros de investigación, diversificación temática. En los 90, la Constitución de 1991, el foco se amplió hacia el estudio de partidos, movimientos sociales y descentralización, madurez crítica. En el siglo XXI, la disciplina ha crecido en rigor metodológico, uso de datos y de TICs, y adaptando enfoques propios como las epistemologías del sur, buscando entender el conflicto y la política desde su identidad latinoamericana y plural. Y debemos preguntarnos en qué tema se centra. La ciencia política en Colombia se centra en ejes fundamentales pues que han evolucionado según la realidad del país y sus principales áreas de estudio son poder y Estado. Esta analiza quién manda, cómo se distribuye el poder y la capacidad del Estado para entender y para tener presencia en todo el territorio. Se estudia la tensión entre las instituciones centrales y las regiones periféricas. Conflicto armado y paz. Es el tema más robusto en la academia colombiana. Investiga las causas de la violencia, el comportamiento de los grupos armados,
los procesos de negociación y la implementación de acuerdos de paz, democracia y elecciones. También se enfoca en el sistema de partidos, el comportamiento de los votantes, la participación ciudadana y la transparencia en los procesos electorales, políticas públicas. Evalúa cómo el gobierno diseña y ejecuta soluciones para problemas sociales como la pobreza, la salud, la educación y el desarrollo social. En relaciones internacionales estudia el papel de Colombia en el mundo, la diplomacia, el narcotráfico como un fenómeno global y la integración regional en América Latina. Vemos también la ciencia política digital, un campo emergente, pues esta analiza cómo los algoritmos, las redes sociales y los datos masivos, el Big Data, afectan las campañas políticas y la opinión pública. Estas áreas no estudian de forma aislada, por el contrario, la disciplina busca entender cómo se cruzan, por ejemplo, con el conflicto armado, afecta las elecciones o cómo la tecnología puede ayudar a la transparencia estatal. ¿Qué papel juega en el estudio del conflicto armado y los procesos de paz? Pues la ciencia política en Colombia actúa como el puente entre la teoría académica y la realidad social, cumpliendo tres roles fundamentales en el estudio del conflicto y la paz. Uno, análisis de las causas estructurales. Esta disciplina ha pasado de ver el conflicto como un simple problema de orden público, entre comillas, a entenderlo como un fenómeno derivado de la debilidad del Estado, la desigual distribución de la tierra y la falta de representación política en las regiones. Mm, Dos, diseño y evaluación de procesos de paz. Los politólogos aportan marcos técnicos para la negociación, el diseño de sistemas de justicia transicional, la verificación de acuerdos, analizan qué modelos de desarme y reinserción han funcionado en otros países para adaptarlos al contexto nacional. Y tres, legitimación y justicia cognitiva. Y bajo estos enfoques como las epistemologías del sur, la ciencia política hoy busca dar voz a las víctimas, a los territorios periféricos, y su papel es asegurar que la construcción de paz no sea solo un trámite administrativo, sino un proceso que incluya la diversidad de saberes y realidades de las comunidades afectadas. Y esto, en definitiva, la ciencia política transforma la violencia en datos, teorías y propuestas de política pública que buscan desactivar los ciclos de guerra y fortalecer la democracia. ¿Y qué desafíos enfrenta la ciencia política? Eh, para responder esta pregunta, pues debemos irnos que a mayo del 2026, la ciencia política en Colombia enfrenta desafíos críticos que van más allá de la teoría académica, conectando directamente con la estabilidad del país. Reconfiguración de la violencia. Los investigadores enfrentan la dificultad de analizar una violencia sin rostro y fragmentada, donde grupos armados y economías ilegales operan como poderes paralelos que condicionan la democracia en los territorios. La polarización y la desconfianza institucional. Existe un reto enorme para la disciplina en reconstruir la legitimidad de las instituciones y el arbitraje electoral ante una ciudadanía profundamente dividida y escéptica de los resultados políticos. La gobernanza de la era digital. La ciencia política debe descifrar y proponer regulaciones contra la manipulación informativa, los ciberataques y el uso de datos personales que erosionan la transparencia en las campañas actuales. Y vemos también que debe haber una sierra de brechas y desigualdad. El desafío de proponer políticas públicas y efectivas que no se queden en el centro del país, sino que lleguen a las periferias. Podemos ver, por ejemplo, el Caribe, el Pacífico y la Amazonía, etcétera, para resolver los problemas históricos de tierra, la pobreza y exclusión étnica, crisis climática, la necesidad de integrar la dimensión ambiental, el análisis político, ya que el cambio climático está generando nuevos conflictos por recursos y desplazamientos que la disciplina apenas comienza a sistematizar. Y esto, en resumen, es el mayor desafío, es lograr que la ciencia política sea una herramienta práctica y ética, que ayude a transitar de una democracia formal a una democracia real y segura en todas las regiones de Colombia. ¿Cómo puede aportar a la participación ciudadana? La ciencia política aporta a la participación ciudadana transformándola de un ideal romántico en una herramienta técnica y efectiva. Y esto se hace o se fundamenta a través de los siguientes puntos claves. Diseño del mecanismo. Crea y perfecciona canales formales para que el ciudadano intervenga, como los presupuestos participativos, las veedurías ciudadanas y las consultas populares. Pedagogía electoral y política. Traduce el funcionamiento complejo del Estado a un lenguaje comprensible, empoderando a las comunidades para que exijan sus derechos y vigilen la gestión pública. Fortalecimiento de la sociedad civil. Esta identifica y capacita líderes sociales y movimientos para que sus demandas lleguen a las agendas del gobierno de manera organizada y mucho más técnica.
inclusión de la diversidad. También esta utiliza enfoques como la ecología de saberes para asegurar que las minorías étnicas, jóvenes y mujeres tengan espacios reales de decisión y no solo una presencia simbólica. Y como un hito importante acá es la innovación digital. Esta promueve el uso de TICs para facilitar el voto, la rendición de cuentas en tiempo real y el acceso a la información, reduciendo las barreras geográficas y burocráticas. Esto, en definitiva, pues profesionaliza la participación y asegurando que el ciudadano no solo sea escuchado, sino que su opinión tenga un impacto real en las decisiones del poder. La conclusión fundamental de este análisis es que la ciencia política en Colombia ha dejado de ser una disciplina puramente teórica para convertirse en una herramienta estratégica de transformación social. Su evolución demuestra que alcanzar una paz estable y una democracia robusta no basta con la voluntad política. Se requiere del rigor científico para comprender la complejidad, superar las visiones simplistas de la violencia, identificando que el conflicto nace de la debilidad institucional y la exclusión histórica en las regiones, integrar nuevas realidades, adaptarse a los retos de la era digital y la crisis climática, donde el poder se disputa tanto en el territorio físico como en el ciberespacio, lograr la justicia cognitiva, valorar los saberes locales, epistemologías del sur, para que las soluciones a los problemas del país nazcan desde nuestra propia identidad y no de modelos extranjeros impuestos. Esto, en definitiva, el éxito de Colombia como nación depende de su capacidad para utilizar este conocimiento científico en la creación de políticas públicas efectivas, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la construcción de un Estado que sea capaz de garantizar seguridad y justicia en cada rincón del territorio. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Luis Miguel Durán y hoy haciendo un análisis de la ciencia política en Colombia. Tengo un invitado muy especial, un líder social, politólogo, una persona que fue concejal del municipio del Líbano, una persona que ha ayudado a la comunidad y en tan corta edad ha logrado lo que de pronto algunas instituciones y muchas personas no han logrado por su comunidad, y es Juan Pablo, un amigo. Quiero empezar preguntándole, Juan Pablo, desde su experiencia y conocimiento, ¿qué sabe usted sobre la ciencia política en el contexto colombiano? Bueno, la ciencia política en Colombia estudia el poder, el Estado, la participación ciudadana, todo enmarcado dentro de un contexto pues de desigualdad, que es lo que ha quejado en este país durante muchísimos años, y de corrupción. Juan Pablo, ¿qué cree que falta para fortalecer el estudio de la ciencia política en Colombia? Cuéntenos. Bueno, yo diría que a grandes rasgos, más investigación, hace falta más investigación aplicada, educación cívica y pues que todo esté un poquito más aterrizado a- al territorio, a lo local. Yo creo que podemos hablar desde la ciencia política a grandes rasgos, muy a nivel general, pero también hace falta aterrizarla un poco más a lo local, más que a lo regional, a lo local, que es supremamente importante. Juan Pablo, ¿qué cambios políticos importantes ha vivido Colombia en los últimos años? Claramente podemos hablar sobre el acuerdo de paz, también se han visto cambios respecto a la participación ciudadana y un cambio también importante dentro del mapa político. ¿Qué desafíos enfrenta la ciencia política en Colombia hoy día? Bueno, yo creo que una de las cosas que se pueden analizar es claramente la desconfianza en la institucionalidad, eh, el conflicto armado, la corrupción, pero también hemos visto una tendencia de polarización que es muy marcada, sobre todo en el último tiempo. ¿Qué desafíos enfrenta la ciencia política en Colombia hoy día? Bueno, yo creo que una de las cosas que se pueden analizar es claramente la desconfianza en la institucionalidad,
eh, el conflicto armado, la corrupción, pero también hemos visto una tendencia de polarización que es muy marcada, sobre todo en el último tiempo. Juan Pablo, desde su conocimiento y de su experiencia, usted como líder social, ¿qué piensa sobre el conflicto armado y los procesos de paz acá en Colombia? La paz es necesaria y los acuerdos de paz, el diálogo, son supremamente urgentes, pero para esto se requiere cumplimiento, se requiere también inclusión y diría que presencia estatal real. Juan Pablo, ¿qué importancia tienen los líderes sociales en la toma de decisiones locales? ¿Qué cree que falta para que haya más una justicia de equidad en la política colombiana? Bueno, los liderazgos comunitarios son sumamente necesarios porque también hacen parte de la democracia, más allá de que si hay elección y hay sufragio y todo el cuento sobre la democracia, que es supremamente importante. Los líderes comunitarios son importantes porque hacen parte de esa democracia, desde una junta de acción comunal, desde una junta administradora local, desde una fundación, desde un movimiento social, no sé, yo creo que desde las diferentes instancias o desde los diferentes liderazgos se han impulsado históricamente cosas supremamente importantes y claramente pues falta incluir más a estas personas, porque yo creo que muchas de las cosas que se hacen en el Estado o en las instituciones como los planes de desarrollo, las políticas públicas y las diferentes cosas se suelen hacer más desde el escritorio que hacerla desde la experiencia y desde lo que realmente pueden vivir estos líderes y las comunidades. Juan Pablo, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes que están empezando a estudiar ciencia política? Usted como politólogo y como líder social de esta gran comunidad, como allá, como en su vereda. Bueno, yo creo que un consejo para los futuros politólogos, para los estudiantes de ciencia política es que tener un criterio, puedan tener criterio, puedan ser esas personas ilustradas realmente, porque si algo estamos llamados en las ciencias sociales es a pensar por la propia cuenta, a ser personas realmente ilustradas, a tener empatía, a ponernos en los zapatos de los demás y a generar y a tener el propósito de tener cambios reales.